Yo acá lo que hice fue dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá está el ángulo recto, ¿sí? Para este ángulo, siempre recuerden que el opuesto y el adyacente está referido a uno de los dos ángulos agudos. Para este ángulo, este es el opuesto, este es el adyacente y este es la hipotenusa. Y lo que hice fue es calcular cuánto vale el seno. El seno está definido como la medida del cateto opuesto dividido la medida de la hipotenusa. Yo medí, esto mide 3 centímetros y esto mide 6 centímetros. Si hacemos la cuenta, centímetro con centímetro se simplifica y 3 dividido 6 da 0,5. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que vale el seno de este ángulo. No sé cuánto vale este ángulo, pero lo que sí sé que en este triángulo rectángulo, para este ángulo, el seno vale 0,5. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. 6. 6 centímetros dice. El coseno, ¿cómo se calcula? Adyacente sobre hipotenusa. Bien. Es adyacente sobre hipotenusa. Bien, resulta que el cateto adyacente, a ver cuánto mide, el cateto adyacente mide más o menos 5 centímetros. Esto es 5 centímetros, la hipotenusa ya la habíamos medido, vale 6 centímetros. Esto y esto se simplifica y 5 dividido 6, 5 dividido 6, vamos a anotar con coma y todo, es 0,8333. Y la tangente de alfa está definido, díganme ustedes cómo. Opuesto sobre adyacente. Socatoa. Sí, opuesto sobre Ahí adyacente. se ve mejor. Estoy leyendo los chats. A ver. ¿Qué trucazo, jaja? ¿Sabes lo que vas a hacer ese examen? Entre tarde, tranqui, Pablo. ¿Dijo cuándo va a ser? No, no dije cuándo va a ser. No te haga la cabeza, está complicado. Solo dijo la forma que va a evaluar. Caíte Nunca lee los triste. chats, profe. ¿Se está Tranqui. copiando? Es preferible esto que el presencial. En el presencial íbamos a sufrir más. Depende. Qué trucazo. No sé. Qué trucazo. Qué feo, ¿eh? No se lee, ¿eh? Fea la actitud. Bueno, a ver. La tangente. Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. 3 El sobre opuesto 5. para este ángulo. ¿Sí? El 3 sobre opuesto 5. mide, dijimos, 3 centímetros, 3. ¿verdad? Sí. Y el adyacente dijimos que 5. mide 5 centímetros. Bien, esto y esto se simplifica y 3 dividido 5 es 0,6. Bien. Una calculadora. ¿Sí? Sí. 30 dividido 5, sí, 0,6 da eso. Bueno. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, Sí, dos o profe. tres cuestiones. El seno, el coseno y la tangente están definidos como un cociente, es una razón, es una división entre dos medidas, ¿sí? ¿Cuál es el opuesto, cuál es el adyacente? Depende de a cuál ángulo me estoy refiriendo. Y fíjense que el seno, el coseno y la tangente nos da algunos valores, ¿sí? Que no tienen unidad. Es adimensional, se dice. Para este ángulo en particular nos dio 0,5, 0,83 nos dio el coseno, y esto nos dio 0,6 la tangente. Ahora fíjense, si yo agarro este triángulo y lo agrando, ¿sí? ¿Puedo decirte Teniendo... algo, profe? Sí, esperamos un segundito que estoy concentrado dibujando esto. Supónganse que yo este triángulo lo agrando. Al agrandarlo,
se agranda, fíjense, la medida del cateto allá, siempre referido a este triángulo, a este ángulo, ¿verdad? Sí. Si lo agrando, fíjense que este ángulo sigue siendo el mismo, abarca la misma parte del plano. Este ahora es el cateto adyacente, lo que mide de acá hasta acá, este es el cateto opuesto y todo esto es la hipotenusa. ¿Se entendió lo que hice? Lo que hice fue agrandar las dimensiones del triángulo, pero manteniendo constante este valor del ángulo. Bueno, sí, Juan Francisco, me querías preguntar algo. No, lo que yo iba a decir que, suponete, ¿viste cuando calculás hipotenusa? De siempre usar los valores que nos da el planteo, digamos, no el que sacamos nosotros. Depende. ¿Se entiende? Depende. Ah, Depende de lo que tengas que resolver, siempre te conviene usar los claro, el valores que te da el... el... Claro, pero pará, todavía no nos pusimos a resolver nada. Recién estamos viendo qué es esto, el seno, el coseno y la tangente. Bueno, a Perfecto. ver, déjeme hacer un par de cuentitas más y ya vamos redondeando esto y ve cómo se usa la calculadora. Lo que hice fue, insisto, tenía este triangulito así, calculamos el seno, el coseno y la tangente. Bueno, ahora agrandé el triángulo. Este ángulo sigue siendo el mismo, pero los valores de los lados cambiaron. Resulta que el seno de alfa ahora, recuerden que es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Sí? Fíjense que mido esto ahora, el opuesto ahora mide, ¿cuánto es eso? 5 centímetros. Dividido la hipotenusa. ¿Cuánto es eso? Tendría que poner una lamparita acá porque no veo. Más o menos. Sí, cochino. 8,5, 9. 6, 7. Por acá. Eso es. 10. Fíjense que si hacemos esta cuenta, ¿sí? Esto nos queda 5 sobre 10, esto nos da 0,5. 0,5. Se mantiene el Perdón, resultado. El coseno, fíjense, ahora ¿qué necesitamos? El cateto adyacente de la Adyacente sobre hipotenusa. hipotenusa. Cateto adyacente mide, ¿cuánto es eso? 8. Esto es 8 centímetros dividido 10 centímetros. Esto y esto se simplifica. Esto nos da 0,8. ¿Sí? Y la tangente es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. El cateto opuesto mide 5 centímetros, ¿verdad? Sí. Sobre 8. Y el cateto adyacente mide 8. 8 centímetros. 5 dividido 8. 0,662. 0,62, ¿verdad? 6,62 más o menos. Bueno. Y acá quiero te da que presten atención. decimales. 625. Claro. Bueno, pero fíjense que, miren lo interesante. En este triángulo, yo primero calculé las medidas del seno, el coseno y la tangente con este triángulo chiquitito. Y calculé el seno y el coseno y la tangente para este ángulo de acá. Después agrandé el triángulo, cambiaron todas las medidas, tanto del cateto opuesto, del cateto adyacente y de la hipotenusa. Pero el ángulo siguió valiendo lo mismo, es el mismo ángulo. Calculé el seno, el coseno y la tangente y me dan los mismos valores, fíjense, aproximados, ¿sí? Que me dieron antes. El seno en los dos casos nos dio 0,5, el coseno nos dio más o menos 0,8 y la tangente nos dio 0,6. ¿Se entiende? Y yo podría seguir agrandando este triángulo, volver a medir el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, y calcular el seno, coseno, la tangente, y estos valores se van a mantener constantes. ¿Qué quiere decir esto? Fundamental. Que el valor del seno, el coseno y la tangente no dependen de los valores en particular de lo que mide el seno, el coseno y la tangente, sino que dependen pura y exclusivamente del ángulo. Entonces, un ángulo en particular, ¿sí?
tienen un valor de un seno, un valor del seno, un valor del coseno, un valor de la tangente. Siempre tenemos que recordar de dónde viene. Viene de una razón, de agarrar un triángulo donde ese ángulo mide, por ejemplo, 30, medimos el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, y el seno viene de hacer opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa, y la tangente opuesto sobre adyacente. Pero, fundamental, el seno, el coseno y la tangente dependen pura y exclusivamente del valor del ángulo. ¿Se anotaron eso? No. Anótense. No, pero. Anótense. Importante no, importantísimo. Importantísimo, fundamental. Los valores, anótense, los valores de seno, coseno y tangente dependen pura y exclusivamente del ángulo. Del valor del ángulo. El valor del ángulo. Entonces, cada ángulo tiene asociado su valor del seno, coseno y tangente. Y la ventaja que uno con una calculadora científica como esta o como la que tienen ustedes, tiene en su base de datos cuánto vale el seno, el coseno y la tangente para cualquier ángulo. Entonces, si uno quiere averiguar cuánto vale el seno de 30, a ver, espérenme que esto... seno de 0,5. 30. ¿Sí? Sí, esperen que esta está mal configurada. Me dio 0,5. Sí, menú, ángulo. Bueno, ante todo, en su calculadora, ustedes tienen el display, ¿sí? Tienen que configurarla, primero y principal. La mayoría de las calculadoras tienen una teclita que dice Mode. Sí. ¿Y alguno tiene ese tipo de calculadora? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sí, sí. aprieten ahí. Mode, hasta que les aparezca en el display esto. Deg, rad, graf. Gra y rad. ¿Sí? ¿Se ve lo que escribí acá en la hoja? Apretan mode, hasta que en algún momento aparecen en este orden, puede ser que aparezca invertido. El rad Deg, aparece en el medio. gra y rad. Bueno, en algunas aparece así, en otras aparece. Estos deg son grados sexagesimales. Grado, minutos y segundos. Estos son los grados sexagesimales. Deg, degree, ¿sí? Grados sexagesimales. Esto que dice gra son los grados centesimales. ¿Se acuerdan que dijimos que un ángulo recto mide 100 grados, pero que prácticamente no se usa? Bueno, es este sistema de medición de ángulos. Y este, rad, es el sistema circular, donde los ángulos vienen en función de pi. ¿Entendió? Sí. Ustedes aquí debajo desaparece el deg, gra y rad, desaparece 1, 2 y 3, o no sé en qué orden aparezca. Bueno, si quieren trabajar en grados sexagesimales, selecciona la tecla 1. Y en el display desaparece una D chiquitita por acá. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. ¿Podría repetirlo, rad y gra? Bien, Y una vamos M de también nuevo. puede ser. Primero lo que tienen que hacer es configurar la calculadora con la teclita Mode, la que dice Mode. ¿Sí? Empiezan a apretar Mode. En algún momento en el display desaparece esto. Deg, rad y gra, o al revés, no sé cómo. Les va a aparecer debajo 1, 2 y 3. O 1, 2 y 3, lo que sea. Bueno. Lo que les está pidiendo la calculadora ahí, ¿en qué sistema van a medir los ángulos? Si ustedes van a poner que el sistema sea el sistema sexagesimal, seleccionan la tecla 1, apretan 1 y después apretan el igual. Creo que es así, depende de la cálculo. Y si quieren trabajar en el sistema radial o sistema circular, apretan la teclita que corresponde, que creo que es el 2 o el 3. En el display tiene indicado en qué sistema están midiendo los ángulos. Si seleccionaron la tecla 1, le va a aparecer una D chiquitita acá.
Si seleccionaron rad, les va a aparecer una R chiquitita por acá arriba. ¿Cuál nos conviene, profe? ¿Cuál nos recomienda? No, convenir no conviene ninguna, y conviene las dos. Depende en qué sistema. ¿Sí? Si vos te fijas en el ejercicio 2, los grados, ¿sí? En la práctica están medidos en grados sexagesimales. Bueno, entonces vas a tener que trabajar en grados sexagesimales. Ah, ¿Está bien? En DEG. Profe, en DEG, perdón. ¿sí? En la calculadora como la tuya, que es similar a la mía, ¿cómo entro? Que me perdí. Esto, Al lado de León hay un ¿eh? botón que dice mode. Sí, el mode ya está. Me aparece comp, stat, SD y reg. ecuaciones. ¿Eh? No. Apretalo de vuelta. Para configurar Otra vez esta, mode. así igual tenés vos, esta. Sí, tengo la 911, esa la PS Plus. Mirá lo que te estoy mostrando. ¿Esta? Mirame No. esta, por favor. ¿Vos me ves? No. Ah, bueno. Es Fíjate. una menos que la tuya, creo. La Casio 911S Plus esa. Fíjate, está debajo de mi camarita. Ahí va. Sí. Apretás modo y ¿qué más? ¿Qué número? No, tenés que hacer así. Mirá, tenés que apretar Shift, Sí. menú, Shift, menú. Y ahí te aparece 1, input, output. 2, unidad angular. ¿Lo encontraste? No encontré menú. Perdón. Bueno, busca el manual Llamo después. Podri. Busca el manual después. Dale. Yo aprieto Shift y Mode y ahí me salen las opciones. Bueno, pero depende de la calcu, ¿sí? En esta acá, no sé si ahí están viendo está. acá. Bueno, ahí donde dice Shift, me- menú, en la segunda dice unidad angular. Apretás ahí el 2 y te aparece degree, radian y gradian. Degree es grado sexagesimal, 2 es de sistema circular y el otro es el que les había dicho. Bueno, sigamos con esto. Entonces, recuerden, fundamental, conociendo el valor de un ángulo, puedo saber inmediatamente cuánto vale el seno, el coseno y la tangente. Por ejemplo, quiero averiguar, voy a dar vuelta a la hoja. Usando la calculadora, ¿cuánto vale seno de 54 grados sexagesimales? Fíjense en la calcu que tiene teclitas que dice sin, cos y tan. No sé si las estuvieron viendo. Sí. Bueno, si quiero averiguar el seno de 54 grados, en la calculadora ponen sin 54 y apretan el igual. 0,80. 80-90. Seno de 54 grados da 0,8090. Esto nos da 0,8090. ¿Sí? Acá el seno, coseno y tangente les conviene usar 4 o 5 cifras decimales. ¿Está bien? Si queremos calcular el coseno de 135, ¿sí? No, coseno de 35, vamos por lo más sencillo primero, es la teclita cos, ¿sí? Coseno de 35, apretan el igual, y coseno de 35, ¿cuánto da? 0,81-91. 0,8191. 0,8191. Y la tangente, ¿sí? Es la teclita que dice tan. Están todas por ahí cerquita. Tangente de, no sé, 60, por decir algo, es 1,73205. Sí. Bien. ¿Listo? Sí. Profe, ese me dijo coseno de cuánto era, ¿de 85? No, 35.
35. Ah, dale, dale. Bueno, ejercicio 2. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Ejercicio 2. El ejercicio 2, fíjense que el primer ejercicio tiene el número 26. ¿Está bien? ¿Lo ven todos? Sí, sí. Bueno, eso porque lo saqué de un libro, no tenía ganas de ponerme de cambiar los numeritos uno por uno. Saqué la imagen, la copié y quedó como quedó. ¿Está bien? Sí. Espérenme que no tengo, esto no se ve. Tenemos este triángulo. Así. Lo que sabemos es lo siguiente. Que esto mide 60 grados. Acá está el ángulo recto. Que esto es A, que esto es B, y que esto mide 12 centímetros. Bueno, lo que hay que hacer es resolver los triángulos. Cuando uno resuelve los triángulos, quiere decir que hay que hallar el valor de los 3 ángulos interiores y el valor de los 3 lados. Eso significa resolver un triángulo. Fíjense que de acá, de este triángulo, tenemos, en cuanto a los ángulos interiores, sabemos que ¿cuánto mide? 90. 90. Bien, este mide 90 grados, este mide 60. Por lo tanto, hay una propiedad fundamental de los triángulos, anótense. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores, es igual a 180 grados. Sexagesimales, ¿sí? En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Hexagesimal. Sí, 180 grados sexagesimales. Esto tiene una demostración, pero no quiero perder tiempo en eso. En todo triángulo, chicos, sea el triángulo que sea, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, siempre la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, fíjense, una de las cosas que podemos averiguar es cuánto vale este ángulo de acá. ¿Por qué? Y bueno, porque sabemos que la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180 grados. 180. Este sabemos que mide 90. Este mide 60. Bueno, haciendo la resta, 30. si quieren, este lo llamamos alfa. Bueno, por la suma de los ángulos interiores, alfa más 90 grados más 60 grados es igual a 180 grados. Esto es por la suma de los ángulos interiores. Bueno, de acá despejando, nos queda que alfa haga la cuenta, esto pasa para allá, esto pasa para allá. Esto tiene que valer 30 grados. Allá tenemos el valor de alfa. ¿Estamos? Sí. Bien. Ya sabemos los 3 ángulos interiores. Siempre nos conviene trabajar con los datos que nos dieron, con este ángulo y con este lado de acá. Supónganse que quiero calcular el valor de B. Vamos a empezar calculando el valor de B. Siempre tienen que pensar los datos que quieren y lo que quieren calcular. Supónganse que quiero calcular el valor de B. Bien, para este ángulo. ¿Qué cateto es? El opuesto. Opuesto. El opuesto. Bien, es el opuesto. Y quiero calcular B, que para este ángulo, ¿qué es de B? ¿Qué es de 60? ¿El adyacente? El adyacente. La hipotenusa. Es la hipotenusa. Es la Ah, la hipotenusa. hipotenusa. Para este ángulo, este es el opuesto y esta es la hipotenusa. Bien, opuesto e hipotenusa. Pensemos, opuesto e hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica los vincula? Al opuesto y a la hipotenusa. Muy bien. La razón trigonométrica que vincula al opuesto y a la hipotenusa es el seno. Lo anotamos.
¿Y A sería el adyacente? Disculpe, para redondear la idea. Sí, Del ángulo de para 60, este sí. ángulo, A es el adyacente. Ok. ¿Mm? Bien. Seno de 60 grados, ¿sí? Seno de 60 grados, por definición, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Primero lo escribo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, seno de 60 grados, y ahora sí reemplazo los valores. ¿El cateto opuesto lo tenemos? 12 centímetros. Bien. Vale 12 centímetros. Dividido la B. hipotenusa. ¿La tenemos? No. Es lo que queremos calcular. Dividido B. Entonces nos queda, fíjense, esto, que ya hay que pensarlo como una ecuación. Esto es dato, porque lo podemos calcular con la calculadora. ¿Recuerda que el seno depende del valor y lo da la calculadora? Sí. Sí. Bien. Esto es dato, nos queda despejar B. Bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo despejamos B de ahí? Y paso el seno dividiendo y la B multiplicando. Muy bien. Fíjense que cuando despejamos algo, recuerden lo que les dijo el profe, siempre tiene que quedar en el numerador y positivo. La única manera que esto quede en el numerador y positivo es, está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Nos queda B por seno de 60 grados, tiene que ser igual a 12 centímetros. Y ahora, este B lo dejo solito y por lo tanto, seno de 60, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Muy bien. Nos queda que B, entonces va a ser igual a 12 centímetros dividido seno de 60 grados. Y esta cuenta ya se puede hacer con la calculadora. Toma su calculadora, la pueden hacer directamente en la calculadora, en un solo paso. Ponen 12 dividido seno de 60. No sé si logran llegar a ver ahí lo que escribí. 13,85. Claro, 12 dividido seno de 60. Apretan el igual. Esto nos da 13,85. Esto nos da 13,85. Pregunto, ¿tiene unidad esto? No. Sí, profe, tiene. Pregunto de nuevo. ¿Tiene unidad Tiene, esto? profe. Fíjense, el numerador Sí. tiene unidad, centímetros. Son centímetros. Esto de acá Un abajo, centímetro. ¿tiene unidad? Claro, el seno de 60 no tiene unidad. O sea que hay una unidad que sobrevive, que es esta, centímetros. Centímetros. Esto es centímetros. 85 centímetros. Bien, ahí encontramos el valor de B. ¿Estamos? Sí. Pregunto, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, ¿qué nos falta encontrar? Muy bien. Bien, pensemos, miremos, acá tenemos el dibujito, fíjense, este era el dibujito. Quiero encontrar A. Y los datos que tenía al principio eran este ángulo y este lado de acá. Ahora quiero encontrar A. Para este ángulo, ¿este qué cateto es? El adyacente. ¿Cuál? Para este ángulo, ¿este qué cateto es? El opuesto. Bien, ¿y este? El adyacente. El adyacente. Bien, Sí. opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. La ¿Qué tangente. razón Tangente. trigonométrica los Tangente. vincula? Muy bien. Entonces, doy vuelta a la hoja. Lo planteamos Profe, o ahora a sea, través de la tangente. ahí está manteniendo, sigue mirando el mismo ángulo. Yo si quiero puedo hacer el seno de 90 grados, por ejemplo, y lo veo diferente. Lo que pasa es que seno de 90 grados se te va a complicar porque te da 1. ¿Sí? Y para este ángulo de acá, ¿sí? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? Y la B sería la hipotenusa, la adyacente del 12. ¿Para este ángulo? ¿Del 90? Claro, el opuesto sería la A.
Sí, acordate que el adyacente forma parte del ángulo, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. Bien. A. ¿Y no podría ser B? ¿No podría ser este, el adyacente? Bueno. Claro, si lo También haces así podríamos te vas hacer a el coseno de complicar. 60.